si estamos en un mundo de bonos o depósitos, si quieren, entonces estabas invirtiendo uno, eso es lo que pagaste. El payoff va a ser MST más uno, el factor de descuento estocástico, multiplicado por XT más uno. ¿Qué cosa va a ser XT más uno en el mundo de los depósitos? Y esto va a ser R, R sub F. Así le pone a la tasa libre de riesgo. Entonces, R supra F es una tasa bruta libre de riesgo. Así le llama Cochrane. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a estar pagando el mismo monto en todos los estados de naturaleza, ¿no? Así hay un Armagedón, así gane Peter Castell, así se caiga la bolsa de valores, te va a estar pagando este retorno. Eso es una tasa libre de riesgo. Por tanto, no es estocástico. Si no es estocástico, no es una variable aleatoria. Por tanto, puedo sacarlo de la esperanza. Así lo hace Cochrane. Entonces, este elemento sale y acá tendría la esperanza del factor de descuento estocástico. Bien, esto es lo que tenemos. Ahora, la tasa libre de riesgo, ¿cómo la modela? Podemos despejar la tasa libre de riesgo y sería simplemente uno sobre esta inversa, esperanza en T, de este factor de descuento estocástico, ¿no? Que tiene que ver con la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro. Bien, entonces necesito saber cómo calcular este objeto. Este objeto, y por ahí se ve medio complicado. Bien, cómo lo va a estar haciendo Cochrane? Vamos a tener en cuenta este MDT más uno. Recordemos que MDT más uno era beta, utilidad marginal del consumo en el instante T, más uno, partido por la utilidad marginal del consumo en el instante T. Y si tu función de utilidad era de la forma isoelástica, esto es C sobre uno, acá es gamma, me parece este símbolo. Entonces, si la función de utilidad es isoelástica, el m de t más uno, este factor de descuento estocástico, y iba a ser lo siguiente, iba a ser beta multiplicado por c de t más uno partido por c de t, y esto elevado a la menos gamma. Así lo vimos. Este era entonces mi factor de descuento estocástico. Por tanto, la tasa libre de riesgo en este mundo sería uno sobre esperanza en T de m de t más uno. ¿Qué cosa es m de t más uno? Es este objeto. Ok, entonces tenemos que trabajar sobre la esperanza de este objeto. Lo que va a estar haciendo Cochrane, a ver, es lo siguiente. Mm, a ver, ¿cómo les cuento esta historia? Ok, lo que va a estar haciendo Cochrane es trabajar sobre el denominador. En particular, cuando nosotros tenemos acá componentes, acá hay de hecho un componente estocástico. Esta tasa de crecimiento del consumo eventualmente es estocástica. Y lo que hace Cochrane es asumir que la tasa de crecimiento del consumo sigue una tendencia log normal.
Entonces, esta tasa de crecimiento del consumo tiene una tendencia de crecimiento log normal. Por tanto, podemos trabajar sobre este denominador y tener lo siguiente. Mm, sí, podemos trabajar sobre ese denominador y tener lo siguiente. A ver, este objeto, al final de cuentas, va a ser igual. La esperanza de este elemento. mm, recuerden, si CDT más uno sobre CDT tiene una función de distribución log normal. Ese es un supuesto, ¿ok? Entonces, si este objeto tiene una función de distribución log normal, lo que vamos a tener es que la esperanza de este objeto es un número definido y va a tener una varianza definida, la cual nuevamente tiene una distribución log normal. Entonces, cuando tenemos variables log normales, por ejemplo, sea que la variable z minúscula tiene una distribución normal con media cero y alguna varianza definida. Cuando hacemos la operación de esperanza a este número, por ejemplo, e a la z, pues la esperanza no es tan directa. Sin embargo, si tiene esta forma, en verdad, la esperanza de este número de Euler, ¿no? Que es 2,71 y un montón de cosas. Al momento de aplicarle la esperanza de este número elevado a una variable que tiene distribución normal, en verdad va a tener la siguiente característica, va a ser este número de Euler, E, elevado a la esperanza de Z, más un medio la varianza de este número, de este Z. Eso va a pasar en el mundo en el cual tenemos una función de distribución que tiene normal, pero cuando le aplicamos alguna función en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Cochrane? Lo que va a estar haciendo Cochrane es nuevamente utilizar estos elementos y este objeto se convierte en lo siguiente: esperanza en T, esperanza en T de beta. Y este número lo vamos a un poco linealizar y este objeto va a tener lo siguiente, hacer E, acá menos gamma, y acá nuevamente tiene este número que era el objeto que tiene distribución normal, ¿no? Acá iba a ser logaritmo de CDT más uno menos logaritmo de CDT. Entonces tenemos que aplicarle la esperanza a este número. Ambas representaciones son iguales. Solamente que acá ya tengo la esperanza de que, oh, gracias a la magia, esta es como una especie de Z. Este Z que tiene, en este caso, que tenía esta distribución con media, bueno, acotada y una varianza definida. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta operación, recuerden, el beta es un número fijo, tranquilamente puede salir, no afecta la esperanza. Tenemos la esperanza en T de ese elemento, e a la menos gamma, por todos los elementos que están en el corchete.
A estos elementos que están en el corchete Cochrane le voy a poner triangulito que viene por diferencial del logaritmo de c de t más uno. Esto está haciendo Cochrane. Por tanto, tendríamos que esto es igual a beta. Y acá viene ya el truco de aplicarle este truco de la esperanza, ¿no? Sería el número e elevado nuevamente a la esperanza de todo lo que está dentro, sería menos gamma por esperanza de, nuevamente, este triangulito z, ¿ok? Logaritmo de c de t más uno. Acá vendría como segundo componente más un medio por la varianza de este objeto. ¿Cuál va a ser la varianza de este objeto? Y la varianza de este objeto va a ser algo así como la esperanza al cuadrado de este numerito, que sería entonces gamma cuadrado, y todo esto multiplicado por, en este caso, la volatilidad, sigma cuadrado de t. Esta sigma cuadrado de t es la volatilidad de este crecimiento del consumo. Acá. Si quieren, acá lo pongo. Sigma cuadrado en t. Esta es la volatilidad del crecimiento del consumo. Y vamos a pensar que la esperanza, eh, a ver, lo podemos poner acá. La esperanza es un número que no sé cuál sea la tasa de crecimiento, no se piensa en 5% anual. Vamos a poner acá. Acá sí, sorry, que por ahí estoy abusando un poquito de la anotación. Es eso. Ok. Ahora vamos a ver si lo puedo renderizar. Bueno, es lo mejor que puedo hacer. Ahí cuando le hagan zoom, ya saben, Z esto sigue una distribución, digamos, normal, con medida. Piensen en este numerito como crecimiento promedio del consumo. Esto es el promedio del crecimiento del consumo. Y por su parte, esta es la volatilidad del crecimiento. A ver, estoy un poco mal con el castellano. Volatilidad del crecimiento del consumo. Entonces, tengo la media, tengo la volatilidad. Es fácil llegar a esta conclusión una vez que le he aplicado estos términos de esperanza matemática. Entonces, nuevamente, ahora sí puedo volver ya a mi tasa libre de riesgo. Este objeto era, a ver si no me equivoco, la inversa. Por tanto, elevamos todo este objeto a la menos uno y tendría mi tasa libre de riesgo, que es igual a todo esto. Uno sobre beta, ¿no? Sí, perdón, uno sobre beta y con ese numerito. Ah, uno sobre beta, acá le cambiamos perdón, uno sobre beta todavía no. Por ahí mejor lo hago en el siguiente paso para no perder la relación. Esto era beta. Cochrane hace una transformación adicional con el beta que lo va a llevar un poco al equivalente al tiempo continuo, un poquito más grande.
Acá sí, sorry, por la desprolijidad. No sé. No, bueno, no importa, lo vamos a copiar nuevamente. Entonces teníamos todo este objeto, todo esto está elevado a la menos uno. Entonces, ¿qué es lo que hace Cochrane? Te dice que, bueno, el beta en su equivalente al tiempo continuo es parecido a este factor, va a ser E a la menos rho, pero él usa delta. Delta es la tasa de descuento instantánea. Esta especie de delta griego es una tasa de descuento instantánea. No sé si hay un curso de crecimiento económico, pero ustedes no descontaban con un beta, sino con una tasa instantánea de descuento. Ok, entonces, ya que tengo estos términos, ya efectivamente puedo y completarlos con este valor. Eh, Nuevamente voy a completar los pasos que no están en el libro. Borramos esto. Aplicamos ahora sí el exponente. Esto se convierte en positivo, este se convierte en positivo. Y finalmente, este elemento se convierte en algo negativo. Luego, el paso que le hace Cochrane es aplicarle logaritmo natural a todos los elementos. Voy a tener logaritmo natural de esta tasa libre de riesgo. Acá va a ser delta más este rho por la esperanza de este crecimiento promedio del consumo, menos un medio esta volatilidad al cuadrado, perdón, este gamma al cuadrado, y finalmente este sigma cuadrado, que es la volatilidad del consumo. De hecho, Cochrane le va a poner algo como esto. Le pone este número. Voy a ponerle así para que esté más o menos parecido al libro. Básicamente es la volatilidad del crecimiento del consumo. Entonces, esta es la tasa libre de riesgo. Y de hecho, cuando le aplicamos logaritmos, esto en la práctica es la tasa, esta era la tasa bruta, esta es la tasa neta. Esta es la risk-free rate en cada instante del tiempo. Entonces, esta risk-free rate o esta tasa libre de riesgo es igual a todo este objeto. Voy a ponerla hasta acá nomás para no usar un poco con la anotación. Y acá viene lo bonito, lo interesante del modelo. Finalmente es, ¿para qué diablos hice todo eso? Y era para llegar a este objeto. Este objeto me va a decir un montón de cosas acerca de la intuición. Por un lado, ¿de qué depende la tasa libre de riesgo en cada instante del tiempo? Esta tasa libre de riesgo va a depender de tres elementos. Por un lado tenemos esta delta, que era del delta, era la tasa instantánea de descuento. Esta tasa instantánea de descuento lo que está haciendo es medirte la impaciencia. Entonces, una sociedad que es más impaciente, normalmente un país que es muy impaciente, debería tener una tasa de interés mucho más alta. Si las personas son muy impacientes, como que quieren todo ya, no están dispuestos mucho a invertir en el futuro. En otras palabras, son como Argentina, que es uno de los países que tiene la tasa de descuento muy,
muy alta, son muy impacientes, ¿no? Sus horizontes de planificación no son de 100 años, sino solamente es 5 o 6 meses, ya es el largo plazo. ¿Ok? Entonces, típicamente van a tener una tasa de interés mucho más alta. Y estamos hablando de la tasa libre de riesgo. Por otro lado, el segundo elemento va a ser la sustitución intertemporal. Este segundo elemento es sustitución intertemporal. Entonces ya vemos que depende de impaciencia. El segundo elemento es sustitución intertemporal. Resulta que esta sustitución intertemporal está vinculada fuertemente a la evolución de esta tasa de crecimiento del consumo. Por tanto, deberíamos observar en la vida real un patrón de correlación entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento del consumo. Por ejemplo, si hacemos un escenario de series de tiempo, podríamos tener lo siguiente. A ver, si hacemos tipo una serie de tiempo, digamos que acá tenemos el tiempo y arriba tenemos estos valores, la tasa libre de riesgo, por otro lado, el crecimiento del consumo. Entonces, en la vida real deberíamos estar observando estas características. Mm, sí, la tasa libre de riesgo va a ser un poquito más alta que el crecimiento. Por ejemplo, la evolución del consumo es esta. Esta podría ser el crecimiento del consumo a lo largo del tiempo. Mientras que el R mayúscula podría ser algo como esto. Es decir, hay una correlación positiva entre el crecimiento del consumo y la tasa libre de riesgo. Entonces, en la vida real podríamos estar observando este patrón de comportamiento. Crece el consumo, crece la tasa de interés. En una economía que está en recesión con bajo crecimiento del consumo, probablemente en esa economía la tasa de interés caiga, ¿no? Este es el elemento que se llama sustitución intertemporal. Y este elemento de sustitución intertemporal también está afectado por este gamma. ¿Qué era gamma? Era la curvatura. ¿Se recuerdan cuán cóncava es la función de utilidad? Esto te quiere decir que la gente como que tiene deseos de suavizar mucho el consumo. Entonces, cuando la gente tiene deseos de suavizar mucho el consumo, va a tener una curvatura mucho más alta. Por tanto, la relación entre la curvatura y la tasa de interés libre de riesgo también es positiva. A mayor curvatura, la tasa es mucho más alta. Nuevamente también, mayor aversión al riesgo de la economía implica que la tasa de interés sube. En economía, en reportes de bancos de inversión, normalmente iban a estar viendo, es que ha aumentado la aversión al riesgo, las tasas están subiendo. Hay comentarios en ese sentido. En nuestro mundo de asset pricing eso se relaciona con la curvatura. Mayor aversión al riesgo, este gamma, implica una tasa libre de riesgo mucho más alta. Ahora, con respecto a la sustitución intertemporal, eh, tiene mucha lógica, eh, tiene mucha lógica este sentido de la curvatura, porque fíjense, pensemos en lo siguiente, tenemos acá el factor tiempo y tenemos acá, digamos, los niveles de consumo. Podemos tener acá diversos niveles de consumo, por ejemplo, esto podría ser C sub T, y acá arriba podríamos tener en un instante futuro
un nivel de consumo mucho más alto, ¿no? Digamos, este puntito es CDT más uno. Entonces, cuando tú prevés que digamos, el crecimiento del consumo es muy alto, esto es el cambio en el consumo, tú efectivamente a la gente le tienes que ofrecer una mayor tasa. ¿Por qué? Porque estás percibiendo que el consumo futuro va a ser mucho más alto. Si percibes que el consumo futuro va a ser mucho más alto, digamos, por mayor riqueza futura, ok, ¿por qué no te endeudas hoy y tienes una cena fantástica el día de hoy? ¿No? ¿Por qué no harías una fiesta tipo Toledo y gastar un montón de dinero, incluso gastando la tarjeta de crédito de la esposa? Entonces, para evitar eso, como la gente siempre quiere suavizar mucho el consumo, para evitar que suavice por ese factor, tienes que ofrecerle una tasa mucho más alta porque le estás diciendo, mira, tu consumo en el futuro va a ser mucho más alto, pero ¿sabes qué? Sigue invirtiendo. ¿Por qué? Porque te estoy ofreciendo una tasa muy, muy alta. Entonces, esta nuevamente es otra historia de cómo ver la curvatura y la sustitución intertemporal, ¿no? Cuando la gente percibe que su consumo futuro va a ser mucho más alto, quiere correr y gastar la tarjeta de crédito del día de hoy, ¿no? Por tanto, invertir menos. Pero para mantenerlos invirtiendo, ofréceles una tasa mucho más alta. Esa sería un poco la lógica en este sentido. Y esto también lo comenta Cochrane. Finalmente tenemos el tercer elemento. El tercer elemento es este elemento volatilidad. Y este elemento volatilidad está relacionado con a ver, este elemento de volatilidad va a estar relacionado con el ahorro precautorio. Bien, ¿qué va a estar pasando cuando tu economía es muy volátil? O sea, como que le cambian las reglas del juego constantemente, los niveles de ciclos económicos son muy, muy volátiles, los consumos están cambiando continuamente y no suavizas tanto el consumo. Entonces, la gente para evitar exponerse a ese tipo de volatilidades lo que va a estar haciendo es mucho de ahorro precautorio. Cuando tú tienes una economía muy inestable, muy volátil, la gente hace ahorro precautorio. Y como consecuencia de hacer ahorro precautorio, es como que en la economía hay un poquito más de oferta de ahorros y eso hace que la tasa sea mucho más baja. Entonces, mayor ahorro precautorio que viene por mayor volatilidad de la economía implica que la tasa va a estar un poquito más baja. Entonces, esta es la historia de los tres factores que te explican cómo evoluciona la tasa, en el particular la tasa libre de riesgo. Y esta es una caracterización súper, súper interesante que es concebible y muy fácil de incluso testearla econométricamente, porque tenemos datos de crecimiento de consumo, sobre todo si se van a la página de la Reserva Federal de San Luis, tiene estos datos para Estados Unidos. El dato de ahorro precautorio y se puede calcular de algún modo calculando la volatilidad del crecimiento del consumo, o sea, es fácil obtener este número. Finalmente, este término gamma y el término delta, por ahí se puede calibrar o se puede asumir ciertos valores. Se puede estimar también con algo de econometría todo esto. La tasa libre de riesgo es una variable que la observamos con la tasa de bonos. Entonces, este mundo maravilloso es